¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. México y Estados Unidos anuncian una prórroga de 90 días para negociar la imposición de aranceles a productos mexicanos fuera del TEMEC. En su anuncio, el presidente Donald Trump habla de impuestos de 25% a todos los productos no cubiertos por este tratado comercial. Algunos lo leen que es como una especie de sanción por el tráfico de fentanilo. Le doy la bienvenida, como siempre, a Michelle Rivera, periodista de Radio Fórmula, a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, buena tarde. Hola. Luis Miguel, ¿cómo lo lees tú? Algunos dicen que son 90 días perdidos, otros que son 90 días de oxígeno para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo lees? En primera instancia, creo que es una buena noticia. Es una buena noticia porque se gana un plazo para resolver temas complicados. No es, en cualquier caso, una noticia que solo quede en los titulares. Es decir, la nota principal es: hay una prórroga de 90 días. Cuando vemos los detalles, nos encontramos algunas cosas son relevantes. Comparamos los dos comunicados, el de México y Estados Unidos. Creo que el gobierno mexicano correctamente dice: estos 90 días nos van a permitir avanzar en lo que es la negociación del TEMEC. Entre ellos, uno lo que dice es: a México le conviene no estar negociando parte por parte, plazo por plazo, sino ya tratar de tener un acuerdo más estructural. De parte de Estados Unidos, lo más relevante, como siempre aparece en el último párrafo, y es la exigencia de que México quite barreras no arancelarias. Barreras no arancelarias, por ejemplo, son lo que pasó con la civil, este conflicto sobre la acción de slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, la forma en que se decide todo el tema de carga. Esa es una barrera no arancelaria. Una barrera no arancelaria son los límites a la participación de empresas de Estados Unidos en petróleo y electricidad. La pregunta en ese contexto es: ¿cuántos temas están en esta lista de exigencias en barreras no arancelarias? ¿Qué capacidad tendrá el gobierno mexicano para responder? Y en cualquier caso, cuando alguien dice son 90 días más complicados, efectivamente, una prórroga no resuelve lo que ha sido la palabra sofisticada de este año, incertidumbre. No es una prórroga que nos permita decir ya quedó todo resuelto. Es decir, 90 días más de incertidumbre. Están atentos a qué va a tuitear Donald Trump, qué cartas van a llegar. Y por otra parte, es, si lo comparamos, eso es muy importante, para Canadá no hay prórroga. Por tanto, algo hizo mejor México que Canadá. Lo de Canadá, Trump nos da una pista. A Trump literalmente le cayó en la punta del copete que Canadá anuncie que va a reconocer el Estado palestino. Lo que nos dice que una relación, una negociación económico-comercial tiene también mucho de geopolítica. Sobre todo con Trump. Mitch, ¿coincides? Tienes tu micrófono cerrado. A ver si nos escuchamos ahí bien. Estamos. Perfecto. Sí, me parece que Canadá solo se dio un balazo en el pie justo en un momento importante, pero ¿cuándo es el momento correcto para Estados Unidos? Esa es la pregunta que se hacen todos constantemente y creo que era de esperar. Cuando se anunció la llamada, había cierta esperanza. Marcelo Ebrard dijo recientemente que México hizo lo que tenía que hacer. Al final, pues se patea este bote por 90 días y creo desde mi punto de vista que es positivo. Y bueno, revisando un poco la conferencia que ofreció Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, seguramente muchos, como bien lo menciona Luis, se estarán cuestionando pues cuáles son esas barreras comerciales no arancelarias. Y como bien lo menciona, en cada estado habrá un caso y diferentes tipos de
de bloqueos o obstáculos que se están topando mercados como los de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del norte, donde es su servidor, en la región norte, sabemos que muchos estados, muchos municipios complican el papeleo. Hay mucha burocracia para que inversionistas extranjeros se instalen. Lo hacen con los locales, pero también lo hacen con los extranjeros y esto complica a veces las inversiones. Les voy a dar un caso específico. México Pacific Limited, que para mí perfecto que no se instale porque es decidir entre gas natural y ballenas en el mar, ¿no? Pero ese es mi punto de vista personal. Pero lo que es cierto es que la empresa, además de las decisiones económicas que ya surgen con el gobierno de Donald Trump, también el tema complicado de sindicatos, de documentación También, sí. de los terrenos, de permisos, pues complica la instalación de esta empresa en México, en el norte de México. Interesante lo que dices, Michelle. Luis Miguel, como bien decías, hay una negociación más allá de lo económico que tiene que ver con lo político y lo geopolítico. Algunos dicen que precisamente de eso va esa línea de el impuesto por el fentanilo. Es decir, un impuesto por no frenar lo que ellos consideren como una acción para frenar el narcotráfico, y en la medida de eso, entonces, ¿qué se tiene que negociar? ¿Cuáles son las monedas de cambio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, Luis Miguel? Empecemos esto diciendo con Trump no se sabe. No es que haya una lista definitiva a la que haya que atender. Probablemente la semana que entra haya temas que no están ahorita, pero efectivamente hay muchas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, sí, en geopolítica, México no tiene una postura, yo diría, nunca es un buen momento para tenerla desde el punto de vista de Trump, pero a la luz de lo que está pasando en Palestina, México no tiene una postura tan firme con la crisis humanitaria que hay en Palestina. Pero donde sí hay un tema relevante es relación con China. Podemos considerar que los impuestos adicionales a importaciones chinas en paquetería fue un pequeño guiño de México previo a esta conversación de Claudia Sheinbaum, como diciendo, te reitero que voy a tratar de cuidar que no entren productos de China desde México. Tú lo mencionabas, el tema de si hay o no una lista de políticos, empresarios mexicanos que el gobierno de Estados Unidos quiere. Más allá de especulación, hay que recordar que es un tema que lleva mucho tiempo. A Estados Unidos le parece que el combate al narcotráfico implica la detención de peces gordos, que no basta con decir, oye, este señor que tú no conoces es generador de violencia y tiene literalmente enviado a 3 estados de la República. Eso para Estados Unidos no vale si no son los muchachos del póster. Claro. Entonces, podemos dar por hecho que es parte de lo que está. Alguien podría pensar, los 3 meses es muy poco tiempo para cumplir lo que Estados Unidos quiere, pero al mismo tiempo, yo diría, prolongar otros 3 meses la incertidumbre solo se va a poder resolver en la medida en que haya resultados que sean más contundentes en temas que lastiman la relación. Creo entender, por lo que sea Mitch, no todo lo que exige Estados Unidos es complicado o malo para México. Unas cosas, por ejemplo, mejorar los controles y el funcionamiento de aduanas, es quedar bien con Trump, pero también es quedar bien con nuestro sector externo, con nuestros productores. Las importaciones ilegales chinas le molestan a Estados Unidos, pero deberían de molestar más a nosotros. Están arruinando industrias como la del vestido, el calzado, los juguetes. Así es, así es. Adelante, Micha. Sí, justo, coincido totalmente en lo que menciona Luis. Si alguien tiene que cuidarse México es justamente de China, porque al final es su competidor como socio comercial de Estados Unidos, ¿no?
y lo que busca es ser el principal, con todo y que a Donald Trump no le gustan las políticas que surgen desde ese país, es un socio y lo necesitan porque al final China se ha adaptado a generar productos de calidad que ahora son indispensables para los mercados del occidente. Me gustaría a mí, justamente voy a basarme de nueva cuenta en esta conferencia de la vocera, porque en ese momento en el que comenta lo de buena fe, me parece que ahí va implícito obviamente eso que no sabemos de la conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. A ellos al final lo que les interesa es el combate a los cárteles de la droga y esos peces gordos, porque ellos ya tienen al Chapo Guzmán, ya tienen al Mayo Zambada, tienen los grandes líderes del cártel de Sinaloa que se ha expandido por muchos años por todo el mundo. Pero ahora quieren a estos funcionarios que desde su punto de vista están involucrados y no podemos meter las manos al fuego por ninguno de ellos, seguramente alguno o varios de ellos están involucrados y hemos visto como, por ejemplo, alcaldes de la frontera hemos visto la información de CBP, como algunos ya no pueden ingresar, no lo han hecho público, pero lo que me queda muy claro es que al final lo que a ellos les interesa son los peces gordos, porque me parece que Harfush, el secretario de Seguridad, ha hecho lo que he tenido que hacer. Justamente hoy informábamos acá en la región del aseguramiento de un tractocamión con fentanilo, de otro con más de 200 kilos de metanfetamina. Hay más detenidos, los que jamás habíamos visto, operativos impresionantes con aseguramientos impresionantes. Y pensamos, ¿no es suficiente esto para Estados Unidos? Creo que no, y ahí retomo lo que dice justamente Luis, me parece que ellos quieren algo mucho más que los aseguramientos, algo mucho más que un tema comercial con México. Independientemente de las decisiones o exigencias que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos, Mitch, en términos de soberanía para México, también es cierto y grave lo que ponía sobre la mesa Luis Miguel, el hecho de estar haciendo acciones de seguridad y procuración de justicia sobre pretexto de la exigencia de Estados Unidos y no por la demanda para garantizar la seguridad en territorio mexicano, cuando es un deber del Estado, Mitch. Así es que sí ha habido una presión, es evidente y se ha dado resultados. Son de esos casos que dice Luis Miguel, no todo está mal en esta idea de Estados Unidos para México, porque ha habido resultados, ya lo decía yo. Habrá que ver si no en un futuro hay efectos, por ejemplo, de que ya saben que la droga no va a ser más difícil que cruce y no se quede en la frontera. Ya veremos los efectos en otros años. Y ahora aquí sí es donde hago la introducción a lo comercial. Por ejemplo, en el caso de los aranceles, y mucha gente lo ha dejado de lado y es el claro ejemplo, lo que ocurrió con el tomate. En estos momentos, Sonora y Sinaloa ya no se preocuparon porque su producción ya está, pero hay varios estados del centro y sur del país que apenas están buscando cómo vender su tomate. Sonora y Sinaloa ya lo vendieron a Estados Unidos, ya no les tocará allá que lo vendan a otro precio, que ya no les quieran comprar porque ahora va a ser más caro. Lo que estamos viendo el efecto ahora es que el tomate aquí cuesta más barato, pero ahora quien lo compra ya en grandes cantidades lo ve más caro. Y ese tipo de efectos Estados Unidos lo está echando en saco roto. Bien. Y es algo que, por ejemplo, había peleado la gobernadora Katie Hobbs de Arizona, que no se impusieran estos aranceles a este producto. Eso puede pasar con el resto, pero al parecer a Estados Unidos no le interesa que incrementen estos productos tan básicos para la Unión Americana, que incrementen de precio y compliquen los mercados. Ellos, me queda claro que lo que buscan es que no siga entrando fentanilo por la frontera y México se tiene que encargar de eso. Nos quedamos con esa idea. Vamos a la pausa en la mesa de periodistas. Ya volvemos. Mesa de periodista Luis Miguel, hace unos momentos Mitch mencionaba, por ejemplo, la situación en Sinaloa y Sonora con el tomate rojo o jitomate, dependiendo de dónde lo estemos viendo. La embajadora Marta Bárcena consideró que no se logró ninguna reducción y que en todo caso la incertidumbre se prolonga. ¿Qué reducciones debería de estar buscando en todo caso México? ¿Qué beneficios podría sí poner sobre la mesa en la medida que pueda negociar? Yo tengo la impresión que el mejor escenario para México es salirnos de la negociación caso por caso y entrar de lleno a la negociación general del acuerdo o la renegociación que en teoría tiene que concluir en 2026. Si vemos uno por uno los casos, el arancel del acero y aluminio, el arancel de los automóviles y autopartes, el impuesto especial al jitomate, lo que pasa con el gusano barrenador, lo que nos damos cuenta es, en algunos casos, Estados Unidos está usando estos temas como pretexto para reestructurar un sector.
Es el caso de acero, aluminio, es el caso de automóviles. En otros casos, lo del gusano barrenador es muy claro. La sanción de Estados Unidos hace referencia a un gigantesco error de México, una omisión. Dejó de hacer la tarea en algo que no puedes, literalmente, ahí no aplica la austeridad republicana, ni el austericidio, ni nada. Lo que tengas que gastar para garantizar la inocuidad del ganado es barato comparado con lo que vale lo que exporta. Mitch nos puede contar bastante más, pero las regiones que son exportadoras ganaderas dirían, bueno, ¿cómo es que nos ahorramos 20 millones de pesos, 100 millones de pesos, si eso es lo que exportamos esta semana? Entonces yo lo que diría, no había manera que de esta conversación salieran decisiones concretas sobre temas concretos. Sería rarísimo que la presidenta, por ejemplo, con Trump, estuviera hablando a un nivel de detalle del tipo, oye, quiero contarte que en autopartes la parte de acero que se produce en México no es del 40%, sino del 80%. Entonces eso significaría que tenemos que revisar el tema. Eso es para equipos técnicos, lo que llaman Sherpas. La decisión o el anuncio tenía que ver con compromisos generales. Mi pronóstico es que vamos a seguir teniendo más sanciones sobre bienes y productos particulares, porque es la manera en que Trump trabaja. Yo creo que nadie puede salir con la conclusión que de este comunicado vienen 3 meses de calma. Va a seguir habiendo chubascos, va a seguir habiendo nubarrones, porque es la manera en que está planteada la relación con Estados Unidos para los 4 años que dure la presidencia. Mitch. Sí, totalmente. Y creo que justamente en estos meses buscarán otros motivos para ejercer esta presión. El caso del gusano barrenador es todo un tema porque los estados exportadores del norte están deteniendo en estos momentos 300,000 cabezas. ¿Qué vamos a hacer con 300,000 cabezas? Platicaba con una ganadera muy temprano esta mañana de Sonora. Su vaca que costaba para exportación 160 pesos el kilo, hoy amaneció con 60 pesos el kilo. O sea, las vacas se están devaluando. Entonces aquí no hay empresas como la que ya conocemos y se platica constantemente que traen el ganado desde Centroamérica de buena calidad, con permiso, vamos a ponerlo así, y lo procesan y lo venden en México. Aquí tienen que emprender una batalla con los que pueden traducir esta carne, obviamente, el ganado en carne para vender en México y poder salir de este apuro si Estados Unidos no abre la frontera. Es mucho dinero que se está perdiendo, son muchas vacas las que están estancadas en los corrales de la frontera norte y los ganaderos están desesperados totalmente porque ven ajeno la situación que ocurre en el sur y que les afecta a ellos acá. Y definitivamente para ellos es un tema político, es un tema de presión del gobierno de Donald Trump. No ven otra respuesta, sobre todo porque, sobre todo estados como Sonora y Chihuahua han buscado una barrera de sanidad que tiene igual de años que tienen ellos combatiendo la plaga o que erradicaron la plaga del gusano barrenador. Estoy hablando de hace más de 30 años, es decir, es ganado seguro y ellos nos explican. Están trabajando, vaya, así se los pongo, como si tuviéramos el gusano barrenador en esta región. Han colocado cerca de 1,000 trampas en los estados para evitar la propagación y no lo tenemos, pero pues es algo que se está pidiendo en Estados Unidos y lo ven innecesario y por eso ven que también dicen que es un tema político. Es muy complicado y creo que si bien habrá una pausa de 90 días, me parece que sí habrá temas en particular con los que Estados Unidos buscará presionar a México. Luis Miguel, ¿el TEMEC está a salvo? ¿Alguna red flag que debamos de poner atención? No, está a revisión, está en el quirófano y no sabemos cómo va a salir de la operación. Es decir, está muy claro que con Trump uno de los escenarios es que se acabe el TEMEC y no hay que perderlo de vista.
o sea, no es leer entre líneas, lo ha dicho explícitamente él. Ojo, el que el TEMEC pueda terminar no quiere decir que la relación comercial, económica, la integración económica se suspende. Hay que recordar lo que es el acuerdo comercial, un tratado, es una manera de organizar ese comercio, pero no es la única forma de organizar. Yo diría que seguimos en alerta máxima y no hay que engañarnos, no hay que bajar la guardia. Insisto, yo creo que a estas alturas ya hay que dejarnos el cuento de es que esto es solo un bluff de Trump para negociar. Va en serio con muchos de los temas y si no lo tomamos en serio, literalmente el perro nos va a alcanzar y nos va a morder. Se ve de la misma manera, Luis Miguel. En el tema de las redadas, ¿van a continuar las detenciones ilegales o qué va a pasar? Porque al final, pues ha sido un tema que ha ido subiendo de tono, tampoco le hemos puesto el freno ni sé si sea el momento adecuado, Luis Miguel. A ver, creo que en parte porque la agenda económica se lleva muchos de los titulares, hemos colocado una especie de papel de segunda pista con menos iluminación, el drama de los migrantes en Estados Unidos. Creo que lo que se está viviendo para ellos es una situación crítica. En algunos casos podemos hablar de una crisis humanitaria. Y creo que vale la pena decir, por más que haya avances en lo económico comercial, el verdadero reto es lograr que mucho de lo que se ha retrocedido en derechos de mexicanos en Estados Unidos no se pierda. Yo diría, ahí han sido unos 6, 7 meses desde que está Trump en la presidencia, tremendos, donde prácticamente saldo todo es negativo y no hay que, literalmente, por un sentido mínimo de empatía, no hay que soltar el tema. Por mejor que vaya la negociación comercial económica, que no digo que vaya impecablemente, Lista. no hay que perder de vista lo desastroso que ha sido el tema de derechos humanos de migrantes. Claro. Mitch, retomo contigo dos ideas. Por un lado, efectivamente, algunos evalúan como una situación de una crisis de derechos humanos de los mexicanos, porque estamos hablando de México, pero en realidad la situación de muchos migrantes de diferentes nacionalidades en Estados Unidos. Y por otro lado, se ve igual la información desde el centro de México que en la zona fronteriza, cuando puedes escuchar al sector empresarial, medios de comunicación, gobiernos de Estados Unidos. Adelante. La verdad es que acá se siente lo que se ha informado recientemente, acá se siente que ha caído obviamente las operaciones que tienen que ver con el paso de los migrantes en este lugar, porque tal como lo adelantan, más del 90% cayó. Me parece, por eso lo mencionaba también hace unos minutos, el objetivo del operativo Frontera Norte ha dado resultados, porque aquí lo vemos así. Ahora, sobre el tema de efectos económicos en temas de remesas, y otros panoramas que se pintaron también con las redadas. Todavía no hemos visto estos efectos en la frontera y mira que tenemos bastantes fronteras en el estado, por ejemplo, de Sonora o en el estado de Chihuahua, todavía no, pero lo que sí mucho estaría en juego es esto, la mezcla, ¿no? Posiblemente esto que surge desde Estados Unidos, la poca inversión, estos sí parques industriales fronterizos se quedan vacíos este año y esperaban todavía mayor movimiento. Yo creo que tienen que estabilizarse, tienen que llegar a un acuerdo importante, el TEMEC tiene que salir adelante, cualquier acuerdo económico, porque sí, lo que sí notamos es un estancamiento, hay un estancamiento general. Y esto del ganado y el impuesto al jitomate o al tomate, entre otros productos, creo que pues si esto se mantiene así, ahí sí estaremos informando un verdadero ejemplo de desastre económico, porque pues no solamente compartimos la frontera, compartimos familias, compartimos economía, no se diga Sonora y Arizona. Si se fijan o recuerdan, Arizona no reportó lo que California, por ejemplo, en cuanto a las redadas, es porque ha habido una gobernadora que se ha fajado
y ha bateado más de 170 leyes antiinmigrantes, pero ese ha sido un estado que se ha resistido. Los Ángeles busca resistirse, por eso los efectos, al menos en esta zona, no se notan tanto, pero pues tienen que llegar pronto a acuerdos. 20 segundos, Mitch. Entonces, ¿la presidenta le está dando resultados la cabeza fría? Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo que está haciendo es aplazar muy bien, logra al final los acuerdos. Creo que todavía no tenemos información completa de estas conversaciones con Donald Trump. Yo sí estoy segura que hay acuerdos en materia de seguridad que no se comparten y se piden en esas conversaciones, pero al final, ¿qué te puedo decir? Los efectos positivos los vemos. Yo creo que es importante los aseguramientos, las detenciones, y ya veremos. Al final es la velita encendida la que se mantiene ahí. Michelle Rivera, Luis Miguel González, gracias a los dos por estar en la mesa de periodistas. Pásenla bien. Muy buena tarde.